Buenos días muchachos, en la clase anterior nos habíamos quedado pues ya viendo el tema de lo que era carbohidratos. En la clase anterior ya habíamos mencionado pues principalmente qué eran los carbohidratos, cómo los podíamos definir, qué tipo de macromoléculas o biomoléculas eran, que tenían funciones como fuente de energía, funciones estructurales como reserva de alimentos. Veíamos que eran los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza, que participaban en reacciones pues importantes y reacciones que se llevan a cabo dentro de todos o de la mayoría de los seres vivos. En el caso de las plantas, pues veíamos que los organismos autótrofos, aquellos que generan su propio alimento, pues llevan a cabo la reacción que se conoce como fotosíntesis, en la cual pues un producto dentro de esa reacción es lo que se conoce como pues la glucosa, ¿no? Que es un carbohidrato. En el caso de la respiración celular, pues también mencionábamos que lo que se reducía o de donde se obtenía energía era de la molécula de la glucosa, y en este caso, en vez de estar funcionando como un producto como lo es en la reacción de la fotosíntesis, esta molécula está funcionando como un reactivo. Hablábamos pues de algunos carbohidratos en la vida diaria, principalmente polisacáridos como lo era el almidón, el glucógeno y la celulosa. Decíamos que por lo general los carbohidratos pues eran conocidos como sacáridos o como azúcares, ya que los monosacáridos y los disacáridos se caracterizan por tener ese sabor dulce. Sin embargo, también comentábamos que no todos los carbohidratos tienen ese sabor dulce, porque pues podemos tener polisacáridos los cuales no tienen ese sabor dulce que se muestra pues tanto en monosacáridos como disacáridos. Hablábamos que la estereoquímica pues era la parte de la química, ¿verdad?, que tomaba como base de estudio pues la distribución espacial de los átomos, que podemos hablar de isómeros, que los isómeros son aquellas moléculas o aquellos compuestos químicos que tienen la misma forma molecular, pero los átomos están dispuestos en el espacio de diferente manera, ¿sí? Luego hablábamos de lo que era la proyección de Fischer, qué significaban las cuñitas, estas cuñitas negras y estas rayaditas. Decíamos que las cuñitas negras nos estaban diciendo que esos átomos se encontraban por delante del plano, y las rayitas pues nos estaban indicando que estaban por detrás del plano esos átomos, ¿sí? Luego vimos la clasificación de los carbohidratos, que podían ser monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Estábamos también hablando de la clasificación de los monosacáridos, que vamos a nombrarlos dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que los conformen, que si únicamente se conforman por 3 átomos de carbono, entonces se llamarán triosas, y por 4 tetrosas, y así sucesivamente. Veíamos algunos ejemplos de esos monosacáridos. Ahora vamos a hablar de lo que son las configuraciones D y L de los carbohidratos. Si ustedes recuerdan cómo es la molécula de la glucosa, pues ahí decíamos, ¿verdad?, que esa molécula de la glucosa estaba conformada por 6 átomos de carbono. Luego, es un monosacárido conformado por 6 átomos de carbono. Si ustedes buscan en internet glucosa, o es más, pongan glucose, con el término en inglés, y se van a imágenes, en imágenes les van a aparecer diferentes moléculas de la glucosa. Miren, vamos a ver. Voy aquí a salirme un momento de la presentación para mostrarles eso que les comentaba. Vamos a poner aquí glucose. Estamos buscando esa molécula, ¿verdad? Luego vamos a imágenes a ver de qué forma nos dan la molécula de la glucosa. Si se fijan, aquí nos dice que esta molécula es la molécula de la glucosa y tiene como forma de hexágono, ¿no? Pero luego, si nos fijamos, también aquí me dio una forma de representar la glucosa y no es la misma que la del hexágono. O sea, eso es otra figura diferente que se asemeja a el rayito que les aparece cuando tienen un Messenger, cuando tienen un mensaje en Messenger, por ejemplo en el Facebook o así. Ya ven que tiene una bolita azul y luego adentro tiene como esta figurita en blanco. Más adelante lo vamos a ver. Luego, también nos la pueden representar así, en fórmulas semidesarrolladas, como las hemos visto en otras ocasiones, ¿sí? Y a lo mejor eso les genera confusión porque dicen, pues entonces, ¿cuál es la molécula de la glucosa?
La molécula de la glucosa está bien, ya sea que se represente de esta manera, en un plano en 2 dimensiones, en fórmula semidesarrollada, o si se las presentan como un hemiacetal, que es el hexágono, o si se les presenta como en forma de silla, que es en otra proyección que se llama proyecciones de Howard. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en la presentación de aquí en esta clase. Eso es importante mencionarles porque por eso definíamos lo que era la estereoquímica. Decíamos que la estereoquímica es la rama de la química que se encarga del estudio de la disposición espacial que tienen los átomos de las moléculas orgánicas. Ya hablábamos que esa estereoquímica pues iba a estudiar los isómeros, que son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero sus átomos están distribuidos de diferente manera en el espacio. Entonces, debido a esa distribución espacial que tienen diferentes los carbohidratos, podemos tener dos configuraciones de carbohidratos, lo que llamamos D y lo que llamamos L. Por eso aquí estamos hablando de configuraciones D y L de los carbohidratos. También vamos a tener configuraciones D y L con respecto a los aminoácidos, pero eso lo veremos ya cuando abordemos el tema de proteínas. Entonces aquí vamos a hablar primero de cómo podemos catalogar esos carbohidratos como D o como carbohidrato L. Aquí pues por eso tenemos en el primer recuadro esto, ¿no? Nos da la definición de lo que es un carbono asimétrico o un carbono quiral. Un átomo de carbono quiral o asimétrico es aquel átomo de carbono que se encuentra unido a 4 grupos diferentes, es decir, a 4 sustituyentes. ¿Qué significa esto? Que si hay un carbono que está unido, por ejemplo, bueno, ustedes saben que los carbonos tienen 4 electrones de valencia. Por lo tanto, se pueden unir a 4 átomos, ya sea iguales o diferentes, ¿no? Pero para poder hablar de que tenemos un carbono quiral, ese carbono debe unirse a 4 sustituyentes diferentes, es decir, a lo mejor en uno de sus extremos está unido a un carbono, en otro está unido a un OH, en otro está unido a un hidrógeno y en otro a un oxígeno, ¿sí? Ahí pues están uniéndose con 4 sustituyentes diferentes, entonces ese carbono es considerado como un carbono quiral o asimétrico, ¿sí? Luego, hay moléculas que nosotros denominamos quirales. ¿Cuáles son esas moléculas quirales? Pues son aquellas que poseen imágenes especulares, es decir, no se pueden superponer. El mejor ejemplo que tenemos de quiralidad son nuestras manos. Si ustedes se ven las manos, digamos, estiren los brazos y luego sus manos, coloquen las palmas de sus manos hacia afuera y véanse el dorso de las manos. Si se fijan, las manos son una imagen quiral o especular, porque es como si en medio de las dos hubiera un espejo. Y entonces si nosotros volteamos las manos así a verlas una frente a la otra, una palma frente a la otra, es como si estuviéramos viendo una imagen especular, es decir, como si una mano estuviera reflejándose en un espejo y se da la otra mano. Entonces se observa la otra mano, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con las moléculas quirales. Las moléculas quirales son aquellas que poseen imágenes especulares. Decimos que no se pueden superponer porque si ustedes colocan su mano encima de la otra, así colóquense como les digo, si quieren sentados o de pie, ¿no? Estiren los brazos, coloquen sus manos de manera tal que las palmas de las manos den hacia afuera y ustedes estén visualizando el dorso de sus manos. Luego, coloquen su palma derecha sobre el dorso de su palma izquierda. Entonces ahí van a ver que no se pueden superponer sus manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dedos pulgares quedan por afuera de sus manos. O sea, eso se refiere con que no se pueden superponer. Entonces las moléculas quirales son aquellas que poseen imágenes especulares y no se pueden superponer, como es el caso de nuestras manos, ¿verdad? Luego, cuando hay moléculas así, que son imágenes especulares, a una la vamos a llamar que es una molécula D y a otra va a ser una molécula L. Normalmente en la naturaleza únicamente hay moléculas D, por eso decimos que son azúcares naturales los que tienen esa configuración. Y se pueden obtener configuraciones L o moléculas L
si se sintetiza en azúcares sintéticos, ¿no? Válgame la redundancia. Pero entonces, las moléculas que tienen configuración D son los azúcares naturales y los que tienen configuración L son los azúcares sintéticos. Miren, aquí pues tenemos que pues va a haber carbohidratos que pertenezcan a las moléculas a configuración D y a configuración L. Y a eso es lo que le llamamos enantiómero, ¿verdad? Cuando una molécula tiene configuración D y configuración L, entonces le llamamos a eso que tiene un enantiómero, que es un enantiómero. ¿Qué significa eso de configuración D? ¿Qué significa la D? ¿Qué significa la L? La D significa dextrógiro y la L levógiro. ¿Qué significa dextrógiro? Dextrógiro significa que se está desviando algo en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, como que va a dar vuelta de izquierda a derecha, ¿sí? En cambio, levógiro significa que algo gira en contra de las manecillas del reloj. ¿Por qué es que se les da esta nomenclatura o este nombre a las moléculas de carbohidratos? Porque se ha visto que las moléculas D son aquellas a las cuales si nosotros irradiáramos con luz polarizada de un polarímetro, las moléculas D tienden a desviar la luz en un plano en la dirección de las manecillas del reloj. Es decir, por eso decimos que desvían la luz en un sentido dextrógiro. Entonces, por eso se les conoce como moléculas dextrógiras y pues se abrevia eso de dextrógiro únicamente con la letra D. En cambio, las moléculas L son aquellas que cuando son irradiadas por luz polarizada son capaces de desviar la luz del plano en contra de las manecillas del reloj. Por eso decimos que desvían la luz en un sentido levógiro y por eso pues se conocen como configuraciones L. ¿Cómo es que nosotros podemos saber si una molécula está en configuración D o en configuración L? Para poder saber si es una molécula dextrógira o levógira, nosotros tenemos que fijarnos en el último centro quiral de la molécula que se nos esté presentando. En este caso, si ustedes se fijan, nos presentan la molécula de la glucosa de manera semidesarrollada. Es un monosacárido que está constituido por 6 átomos de carbono. Luego podemos observar que el último centro quiral es este carbono que se encontraría localizado aquí, ¿sí? Entonces, este carbono hay que fijarnos de qué lado tiene el grupo hidroxilo, el OH. Dependiendo del lado en el cual se encuentre localizado el grupo OH del último centro quiral, es conforme vamos a poder catalogar las moléculas como moléculas D o como moléculas L. En este caso, pues nosotros tenemos que el último centro quiral es este que les mencionaba yo, es este carbono, el penúltimo. Entonces yo me tengo que fijar hacia qué lado está la molécula OH. En este caso está hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, si el OH se encuentra al lado derecho del último centro quiral, decimos que esta molécula corresponde a la familia D, a los enantiómeros D, en el caso de los carbohidratos. Luego, en el caso de esta otra molécula de glucosa, vemos que su último centro quiral tiene unido el OH, pero del lado izquierdo. Entonces, esta molécula corresponderá a la familia de los enantiómeros L. ¿Por qué? Porque el OH se encuentra unido del lado izquierdo hacia el último centro quiral. Y de esa manera, pues sabemos que esto corresponde al grupo de moléculas L o levógira, ¿sí? Y aquí dextrógira. Bueno, entonces, eso de familias de los enantiómeros, pues viene de esa clasificación que hacemos, ¿no? Que si estamos hablando de moléculas dextrógiras o levógiras. Entonces, pues a los enantiómeros va a ser un enantiómero D o un enantiómero L, dependiendo de qué lado el OH se encuentre unido con respecto al último centro quiral. Si el OH se encuentra unido a la derecha, entonces diremos que es una molécula de la familia de los enantiómeros D. Si decimos que el OH se encuentra unido del lado izquierdo del último centro quiral, entonces diremos que es una molécula levógira o de la familia de los enantiómeros L. Luego, fíjense bien,
Decimos que los enantiómeros son imágenes especulares, ¿sí? Que no se pueden sobreponer una encima de la otra. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos aquí en medio un espejo, esta molécula produciría esta imagen de aquí, es una imagen especular, porque este OH se estaría reflejando aquí y este hidrógeno se estaría reflejando acá. Y lo mismo sucede con cada uno de los hidrógenos y los OH de los siguientes carbonos. Este hidrógeno sería este de aquí, este OH sería este de acá, este OH es este de aquí, el hidrógeno de aquí sería el de afuera, este hidrógeno sería el de acá y el OH sería el OH de acá, ¿sí? Entonces, es como si tuviéramos esas imágenes especulares. No las podemos sobreponer porque si ustedes tomaran esta molécula de aquí y la pusieran encima de esta de acá, pues verían que no coinciden, ¿verdad? Porque son imágenes especulares. Luego es importante mencionar eso también. Nosotros nos fijamos en el último centro quiral y a partir de él vemos, bueno, el OH está unido a la derecha o a la izquierda para determinar si es una molécula D o L. Pero fíjense bien, en este caso, por ejemplo, si el OH está aquí en la imagen especular, entonces el OH tendrá que estar de este otro lado. O sea, se cambia toda la estructura de la imagen especular. No es como que nada más en esta molécula L yo le haya cambiado únicamente este OH y todos los demás se encuentren igual, ¿no? Sino que es toda la molécula en la que va a generar esa imagen especular. No es únicamente este OH, el que yo diga está a la derecha aquí y allá está a la izquierda. Entonces, esa es la imagen especular o el enantiómero de esta molécula de aquí. No, tenemos que fijarnos en toda la molécula para ver si se está produciendo esa imagen especular. Les comentaba que dentro de los azúcares naturales pues únicamente existen moléculas de la familia de los enantiómeros D, o sea que son dextrógiros, y aquí pues tenemos toda esa familia de enantiómeros D. El monosacárido más pequeño es la aldotriosa. ¿Qué significa aldotriosa? Pues que es una molécula de carbohidratos conformado por 3 átomos de carbono que tiene el grupo funcional aldehído y pues tenemos aquí un ejemplo que sería el gliceraldehído, ¿no? Luego, fíjense bien, como yo estoy diciendo que esta es la familia D o dextrógira, pues nos tenemos que fijar en el último centro quiral, que en este caso será el de aquí, y ese centro quiral vemos que el OH se encuentra unido hacia la derecha. Entonces, por eso, pues pertenece a la familia D o la molécula dextrógira. En el caso de las aldotetrosas son monosacáridos constituidos por 4 átomos de carbono. Entonces, aquí vemos pues que tenemos una eritrosa y una treosa. ¿Cómo sabemos que corresponden a las moléculas T? Porque el grupo OH está unido del lado derecho con respecto a su último centro quiral. Luego tenemos aldopentosas, que es la ribosa, arabinosa, gilosa y lixosa, que también tienen unido su grupo OH del lado derecho con respecto a su último centro quiral. Y luego tenemos las aldohexosas como alosa, altrosa, glucosa, manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa. ¿Cómo sabemos que pertenecen a la familia D? Pues porque tienen unidos del lado derecho el OH con respecto a su último centro quiral. Luego, por ejemplo, si yo les diera esta molécula de aquí, la de gliceraldehído, y les digo, díganme cuál es el enantiómero L de esta molécula. Esta molécula se va a llamar D rayita gliceraldehído. ¿Por qué? ¿Qué significa esa D? Pues es dextrógira, ¿sí? Tiene el OH de este lado. Si yo les dijera, díganme o indíquenme cuál es el enantiómero L de esta molécula de D-gliceraldehído, pues lo que tenemos que hacer es cambiar este OH, si está de este lado lo voy a cambiar para acá, y el hidrógeno que esté aquí lo cambio para acá, ¿sí? Entonces me quedaría H, C, O, aquí va a estar unido a ese último centro quiral, de este lado va a estar unido un hidrógeno, de este lado va a estar unido un OH, y finalmente tendremos la unión al CH2OH. Y de esa manera, pues diríamos que entonces esta es la molécula L-gliceraldehído. Si estuviéramos hablando de que aquí tenemos una D-gilosa, y yo les digo, pues
díganme o indíquenme cuál es la molécula L girosa, cuál es el enantiómero, gilosa, cuál es el enantiómero L de esta molécula. Entonces lo que tenemos que cambiar son todos los OHs de las estructuras que hay en medio de los centros quirales, ¿sí? Entonces a mí me quedaría una molécula que sería HCO, el principio se va a quedar igual, está unido a un carbono, ese carbono de este lado tendrá unido un hidrógeno, del otro lado tendrá unido un OH, seguimos con el siguiente carbono de en medio que de este lado tendrá un OH, del lado izquierdo tendrá un hidrógeno y finalmente llegamos al último centro quiral, en donde del lado derecho tendrá un hidrógeno, del lado izquierdo tendrá un OH y finalmente estará unido a lo que es un CH2OH. Y de esa manera, pues yo obtuve, ¿verdad?, mi molécula L gilosa, y entonces digo que esa es la molécula quiral de esta D gilosa o el enantiómero L con respecto a este enantiómero D. Luego, tenemos otra definición que debemos conocer bien en el caso del tema de carbohidratos, que son los epímeros, ¿sí? Ya vimos ahorita pues que es un carbono asimétrico, que es una molécula quiral, que es un enantiómero, ¿no? Ahora nos toca saber pues lo que es un epímero. Un epímero es un carbohidrato que se diferencia únicamente por la estereoquímica de un solo átomo de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente en un átomo de carbono va a haber diferencia para yo poder decir, pues es que aquí hay un epímero de la glucosa o aquí hay un epímero de la galactosa, ¿sí? No es lo mismo que un enantiómero, porque ahorita ya les mencionaba yo, el enantiómero es la imagen especular. Yo no estoy cambiando únicamente un carbono a lo que está enlazado, sino que cambio todos los centros quirales de esos carbonos. En el caso de los epímeros, únicamente se cambia la estereoquímica o la distribución espacial que tienen los átomos de un solo átomo de carbono. Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver que tienen la molécula de glucosa. ¿Qué significa de glucosa? Pues es dextrogiraglucosa, ¿verdad? Que en su último centro quiral tiene unido a la derecha el OH, eso significa de glucosa. Y podemos ver que la de glucosa tiene un epímero en el carbono 2. Y ese epímero en el carbono 2 ya no es glucosa, sino que se llama D-manosa, ¿sí? Esta molécula de manosa es una D porque en su último centro quiral el OH se encuentra unido hacia la derecha. Pero fíjense bien, aquí tenemos CHO. En el segundo carbono, del lado izquierdo tenemos hidrógeno y del lado derecho OH. ¿Y qué pasa con esta molécula? Que del lado derecho tenemos hidrógeno y del izquierdo OH. En los demás carbonos vemos que la estereoquímica es la misma, porque los OH se localizan o del lado izquierdo o del lado derecho, pero al igual que la molécula de glucosa. Aquí vemos que el OH se encuentra del lado izquierdo, lo mismo que aquí, el hidrógeno del lado derecho. Luego en estos dos últimos centros quirales vemos que los OH se encuentran del lado derecho y del lado izquierdo los hidrógenos. Entonces yo aquí lo único que puedo ver es que lo que cambia, la estereoquímica que cambia es la del carbono 2. Y por eso decimos que la manosa es epímero en el carbono 2 de la glucosa, ¿sí? Luego, la glucosa también tiene otro epímero, pero no en el carbono 2, sino en el carbono 4, con la molécula de galactosa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Fíjense bien, en estas moléculas, en el primer carbono tenemos la misma orientación espacial atómica, hay CHO. El siguiente carbono tiene un OH a la derecha y el siguiente a la izquierda, lo mismo que aquí. El que sigue tiene un hidrógeno a la derecha y un OH a la izquierda, como se puede observar aquí. Pero en el carbono 4 es donde observamos esa diferencia, que en el carbono 4, en el caso de la glucosa, el OH está hacia la derecha y el hidrógeno hacia la izquierda. Mientras que en la galactosa, en el carbono 4, a la derecha no tenemos OH, sino que tenemos hidrógeno. Y a la izquierda no tenemos el hidrógeno como en la glucosa, sino que tenemos el OH. Entonces, aquí es donde se da ese cambio.
Por lo tanto, decimos que el epímero del carbono 4 de la glucosa es galactosa, ¿sí? A eso nos referimos con epímeros. Si yo aquí tuviera exactamente eso que les estoy diciendo aquí, la imagen especular de la molécula de la D-gilosa, entonces hablaríamos de enantiómeros y esto sería una L-gilosa. Pero si se fijan aquí, los epímeros de la glucosa, tanto del carbono 2 como del carbono 4, son moléculas D. ¿Por qué? Porque en su último centro quiral están unidos hacia la derecha los grupos OH. Por eso aquí únicamente estamos hablando de puras moléculas dextrógiras. Luego, ¿qué es un hemiacetal o qué es un acetal? Porque en ocasiones, como les mencionaba yo, nos pueden representar los monosacáridos, ya sea en forma semidesarrollada, como fórmula semidesarrollada, o como forma de hemiacetales. Un hemiacetal, ¿qué es? Un hemiacetal nosotros lo vamos a definir como un enlace que se da entre un grupo aldehído y un grupo alcohol. Si nosotros, desarrolláramos esa fórmula semidesarrollada de la glucosa, tendríamos que esa estructura lineal sería así, ¿verdad? Tenemos un carbono unido a un hidrógeno, unido mediante una doble ligadura a otro oxígeno, que es lo que conocemos como grupo funcional aldehído, ¿no? Luego vemos que está unido a 6 átomos de carbono, cada uno de esos carbonos está unido a un hidrógeno y a un oxígeno, y en el carbono 6, pues vemos que está unido a un OH. Eso sucede, cuando tenemos ahí nuestra molécula de glucosa de manera lineal, pero si nosotros pusiéramos en contacto con el agua esta molécula de la glucosa, lo que sucede es que el grupo OH del carbono 5 va a ser atraído, los electrones que están sueltos ahí del oxígeno van a ser atraídos hacia el carbono que se encuentra aquí en el grupo funcional aldehído. Entonces van a establecer un enlace y van a formar una estructura cerrada. A esta unión entre un alcohol y un aldehído es a lo que se le conoce como enlace hemiacetal. Entonces, cuando yo tengo esa solución, esa glucosa, esa molécula de glucosa en una solución acuosa, esta estructura lineal que tenía la glucosa originalmente se torna como una estructura cerrada o cíclica. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Que era la imagen que teníamos ahorita en internet, que yo les decía, pues nos la representan como un hexágono, pero también nos la representan como fórmula semidesarrollada. Normalmente, ustedes si buscan cómo es la molécula de la glucosa, se las van a dar como estructura hexagonal, como un hexágono en hemiacetal, porque es más fácil encontrarla así en soluciones acuosas, ¿sí? Entonces, por esto, fíjense bien, nosotros aquí tenemos el carbono 1 de esta fórmula semidesarrollada, el hidrógeno y el oxígeno unidos mediante una doble ligadura. Luego, esto que está acá en el hexágono, pues es el carbono 2, que está unido a un grupo OH y a un hidrógeno, ¿verdad? Que sería esto que tenemos aquí, es el carbono 2. Luego el carbono 3 es este que tenemos acá. Aquí tenemos el OH y el hidrógeno. El carbono 4 lo tenemos aquí, el carbono 5 y finalmente aquí está el carbono 6. En el carbono 5 está unido a otro carbono y a un hidrógeno, y ese carbono 5 está unido al OH. Este OH es con el que se cierra el hexágono porque está compartiendo electrones el oxígeno con el carbono. De esa manera, pues se da una configuración o una proyección que nosotros conocemos como Hayward, una proyección de Hayward. Luego, en ocasiones, pues dicen que podemos estar hablando de una alfa D glucopiranosa o una beta D glucopiranosa. Ya sabíamos nosotros que la D es porque es una molécula dextrógira, o sea, por eso nos están diciendo que es la D. ¿Cómo sé que es una molécula dextrógira? Porque el último centro quiral de la molécula tiene unido del lado derecho el grupo OH, por eso sé que es de glucosa. ¿Pero a qué se refieren con eso de alfa y beta? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense bien, ¿cuál es la diferencia entre un monosacárido alfa y un monosacárido beta? En el carbono 1, ¿ustedes dónde le ven unido el OH? En el caso de una molécula alfa, vemos que el OH se encuentra unido al carbono por debajo del plano que pudiéramos dibujar aquí, ¿no? En medio del hexágono.
Entonces vemos que el OH se encuentra unido por debajo del carbono y por eso decimos que es una molécula alfa. Y cuando ese OH se encuentra por encima del carbono, entonces decimos que es una molécula beta. A esas variaciones entre que si es alfa o que si es beta, dependiendo de el orden espacial que tenga el OH que se une al carbono cuando está el monosacárido en forma de miacetal, eso es lo que le conocemos como anómero. Entonces, cuando yo pueda preguntarles, ¿qué anómero es esta molécula? La respuesta es, ¿o es un anómero alfa o es un anómero beta? ¿De qué depende? De la posición en la cual se encuentra el OH que se encuentra unido al carbono 1 del hemiacetal. Si el OH se encuentra unido por abajo del carbono 1, entonces estaremos hablando de un anómero alfa. Si se encuentra unido por encima del carbono 1, estaremos hablando entonces de un anómero beta, ¿sí? Entonces, a ese tipo de estructuras semiacetálicas es a lo que se le conoce como proyecciones de Howard. Nosotros aquí en el tema de carbohidratos pues ya habíamos visto cuáles eran las proyecciones de Fischer, pero ahora estamos viendo otras nuevas que van a ser las proyecciones de Howard. Sin embargo, en la vida real o digamos en una estructura tridimensional, esta proyección de Howard yo la pudiera ver si estamos en un plano bidimensional, donde únicamente vemos ancho y largo, ¿no? Cuando esta estructura semidesarrollada o lineal se va a unir el grupo OH con el aldehído, pues se va a formar esa estructura hexagonal y es lo que se conoce como proyección de Howard. Pero si yo lo pudiera ver eso en tercera dimensión, una imagen más real de cómo se están distribuyendo esos átomos en el espacio, sería esta forma, que es la que veíamos ahorita en internet, que yo les decía que se parecía al iconito de ese del Messenger, ¿sí? Esta sería una forma más real de cómo se observa tridimensionalmente la molécula de la glucosa. Si ustedes se fijan, este oxígeno es este de acá. Aquí vamos a tener el carbono 1, aquí está el OH y el hidrógeno al que están unidos ese carbono 1. Ese sería el carbono 2, que es el OH, el hidrógeno. Ese sería el carbono 3, que es este que tenemos acá. Este de acá sería el carbono 4, el carbono 5 es este de aquí y finalmente aquí tendríamos el carbono 6. Entonces, esta estructura en los libros de bioquímica le llaman que es una estructura en forma de silla. Y ya sé que están pensando, muchos de ustedes van a decir, ¿eso no parece una silla? Y efectivamente no parece una silla, ¿dónde le ven las cuatro patas? ¿Dónde le ven el respaldo? Pues no. Se refieren a una silla, ¿cómo se llaman las de las playas? Cuando van a las playas y luego se recuestan en ese tipo, camastros. Es como si fuera un camastro, a ese tipo de silla se refieren. Dicen que la molécula de la glucosa se parece a una forma de silla porque la están semejando con un camastro, sí, y efectivamente, pues sí se parece. A mí actualmente, pues, se me figura que se parece más, les digo, al icono de Messenger. Miren, vamos a ver cuál es el icono ese, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar Messenger. Y pues es este, ¿no? Normalmente ese es el iconito que estamos representando. Entonces, si se fijan, pues como que esta sería lo blanquito, la molécula de la glucosa, ¿no? Pero pues así es como lo representan por cómo se distribuyen los átomos en el espacio, ¿sí? Luego, dentro de las estructuras semiacetálicas podemos tener piranosas o furanosas. ¿De qué depende eso? Los semiacetales cíclicos que están conformados por 6 átomos de carbono es a lo que se le llama piranosas. Y los semiacetales cíclicos formados por 5 átomos de carbono es a lo que se les llama furanosas. Aquí podemos tener el ejemplo de la glucosa, pues va a ser una piranosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está constituido por 6 átomos de carbono. No necesariamente tienen que estar los 6 átomos de carbono constituyendo el hexágono, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí el carbono 6 no forma parte del hexágono, pero forma parte de la molécula. Entonces, esta figura de aquí, pues, es una piranosa. Por eso aquí les llaman que es una alfa-D glucopiranosa, porque tiene esa forma de piranosa. Mientras que las furanosas son hemiacetales cíclicos de 5 átomos de carbono conformadas. Luego, a partir de esas formas hemiacetálicas, es lo que yo les comentaba ahorita, podemos tener clasificación de anómeros.
podemos hablar de anómeros alfa o de anómeros beta. Un anómero es el isómero de un monosacárido de más de 5 átomos de carbono que ha desarrollado una unión hemiacetálica. Nosotros vamos a clasificar a los anómeros alfa como aquellos que posean el grupo OH debajo del plano de orientación en la proyección de Howard, mientras que el anómero beta es el que posee el OH arriba del plano. ¿Qué quiere decir esto? Supongan ustedes que el plano es una raya que parte en la mitad, divide en la mitad esos hexágonos o esos semiacetales, ¿sí? Es decir, pasa entre el 4 y el 1, entre el 4 y el 1. Nosotros nos tenemos que fijar en el carbono 1. El carbono 1 es el que se encuentra a la derecha, abajo del oxígeno, ¿sí? El carbono 1 es este. Me tengo que fijar si el grupo OH se encuentra unido hacia abajo con respecto al carbono 1. Si se encuentra por debajo del plano, entonces ese anómero corresponde a un anómero alfa. Si el OH se encuentra hacia arriba, unido hacia arriba del plano, entonces será un anómero beta. Y por eso pues tendré esos dos tipos de anómeros. Será un alfa de glucosa o una beta de glucosa, dependiendo si el OH que se encuentra unido al carbono 1 está arriba o abajo del plano. Si está abajo del plano es alfa y si está arriba será beta, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta clase y la clase de mañana continuamos con oxidación y reducción de los azúcares para terminar con este tema de carbohidratos. También vamos a ver lo que es el enlace glucosídico y pues hasta ahí llegaríamos en el caso de carbohidratos. Espero que todo vaya quedando claro. Si hay alguna duda, por favor me la hacen saber, ya sea por correo o por la plataforma. Les agradezco su atención, muchachos, y pues nos vemos mañana en la siguiente clase. Que tengan un buen día y una bonita tarde. Hasta luego.